El control de la expresión génica en semillas ha sido la pasión científica de su vida. Nuestra invitada a una nueva edición de charlas con grandes figuras de la ingeniería ha sido pionera en el campo de la biotecnología y la biología molecular de plantas y firme defensora de la manipulación genética para mejorar el rendimiento de cultivos, reducir sus necesidades de agua, hacerlos más nutritivos y explotar todas las posibilidades de los vegetales. Pilar Carbonero, muchísimas gracias y bienvenida por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias, estoy encantada. Pilar Carbonero es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido investigadora en la Universidad de Minnesota, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en el INIA. Ha sido directora del Departamento de Genética Molecular de Plantas del Centro Nacional de Biotecnología, miembro de la Organización Europea de Biología Molecular. Ha publicado más de un centenar de trabajos de investigación en las revistas más prestigiosas del mundo, ha dirigido una veintena de tesis doctorales y ha sido la primera mujer en ingresar en la Real Academia de Ingeniería, donde nos encontramos en el año 2003. Un currículum muy brillante en el campo de la ingeniería, en el que no abundan precisamente las mujeres. Pues sí, tiene razón. Sobre todo hace unos años, cuando yo entré en la Escuela de Agrónomos, éramos 3 mujeres en una promoción de más de 100 hombres. Y yo recuerdo que muchos profesores nos hacían sentarnos a las señoritas en primera fila, las 3 juntas, lo cual quería decir que no nos podíamos escapar de las clases porque nos tenían muy fichadas. Pero la verdad es que yo en la escuela me he sentido siempre muy bien tratada por los profesores y por los alumnos y me he encontrado siempre muy a gusto. Usted siempre tuvo claro que quería ir a la universidad y no sé si tan claro a la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Eso en parte influyó su madre fundamentalmente. Bueno, yo tengo que decir que he tenido, he sido una privilegiada por cómo me educaron mis padres en una España yo nací en el 42, pues 40-50, donde, en fin, estaba todo muy cerrado. Yo cuando empecé en el colegio pensé que todo el mundo iba a la universidad. También pensé que todas las madres trabajaban y me encontré cuando terminé el 4º de bachillerato y la reválida, que en ese momento, que era un colegio de niñas y de monjas, pues menos de la mitad continuaron el bachillerato. Y luego, cuando se acabó el bachillerato y entramos en el curso preuniversitario, ahí nos quedamos en 10 y habíamos entrado más de 30 en el bachiller. Y eso no pasaba en los colegios de chicos. Entonces, yo empecé a pensar, ¿esto qué pasa aquí? Y luego, en cuanto a que las madres estaban en casa trabajando y la mía salía todos los días al Ministerio de Agricultura, pues al principio me parecía lo más normal, pero me di cuenta que también era una anormalidad. Y también me di cuenta de que era una normalidad en ese momento, cuando ya hablé con mi madre y me comentó que ella, cuando vino a Madrid, o sea, porque ella procedía de una familia vasca, que eran 4 hermanos y ella era la más pequeña. Entonces, el padre se iba trasladando desde el caserío inicial, donde había una escuela para niños y niñas. Cuando el hermano mayor tenía que hacer el bachillerato, trasladó a la familia a Vitoria. Entonces mi madre hizo parte del bachillerato en Vitoria. Cuando el hermano mayor tuvo que venir a la universidad a Madrid, trasladó a la familia a Madrid. Y mi madre terminó el bachiller en el instituto en Madrid. Entonces, claro, ella vivió su juventud esa de los 20 y tantos o 18, 20 años, cuando uno tiene que decidir qué es lo que hace, pues ese momento de la República que concedió el voto a las mujeres, que empezaron a asistir algunas mujeres a las universidades, incluso una compañera suya del instituto, pues medio la convenció para estudiar veterinaria, porque decía que la veterinaria no solamente era la clínica de los grandes animales, sino que había pues, el control de los alimentos, estaban los pequeños animales de compañía, todo ese tipo de cosas, la nutrición del ganado, etcétera, y que había mucho trabajo para las mujeres. Ella tenía el antecedente de que tenía un hermano que estaba estudiando veterinaria, y ese hermano se opuso un poco, porque ella apareció un buen día en la facultad de veterinaria y su hermano debía estar en 3º o en 4º, y le dije, ¿pero tú qué haces aquí? Como diciendo, ¿qué hace aquí una mujer? Porque en ese momento eran 2 mujeres las que entraban en su promoción. Y bueno, pues el primer año, como no sabía muy bien a qué dedicarse, se matriculó por libre y el segundo ya fue alumna oficial. Por eso fue la primera mujer que terminó la carrera de veterinaria en Madrid y la tercera
que hubo en toda España. Entonces, inmediatamente de terminar la carrera, que la terminó en el 35, ella se fue al País Vasco y allí ejerció como veterinaria titular de pueblo, y estuvo en Bermeo y estuvo en Eibar, y allí se pasó toda la guerra. Entonces, para ese momento, ella ya se había hecho novia de mi padre, que también era compañero de promoción, pero mi padre, nada más terminar, sacó unas oposiciones para trabajar en el protectorado del norte de Marruecos, y ahí estalló la guerra y lo separó. Y cuando terminó la guerra, pues ellos se casaron, y ella pretendió también sacar las oposiciones del protectorado del norte de Marruecos. Pero cuando salió, en las condiciones del boletín oficial decía ser mayor de edad, ser varón mayor de edad. Varón. Entonces, bueno, pues ahí estuvo. Los pocos años que mi madre no trabajó fueron los años desde el 40 hasta el 43 que estuvieron en Marruecos. De ahí que usted naciera. Y ahí yo nací en el norte de Marruecos, en Alcazarquivir, igual que mi hermana la mayor. Ya mis hermanos más pequeños nacieron en Madrid, porque ellos, los dos, en el año 45 prepararon las oposiciones para el Cuerpo Nacional Veterinario, lo sacaron los dos, y mi madre fue la primera mujer que ingresó, junto con otra compañera, Dulce María Barrios, en el Cuerpo Nacional Veterinario. Y desde ese momento trabajó ya en la Jefatura Provincial de Ganadería, en el Ministerio de Agricultura, y al final fue presidenta del Consejo Superior Agrario. Así que usted tuvo en su madre un apoyo enorme a la hora de hacer esa carrera universitaria, de matricularse. Un ejemplo que ya digo, a mí me extrañaba que las niñas no fueran a la universidad, y que además dentro de la universidad que no eligieran aquella carrera que más les gustaba, o sea, que no tuvieran que ir a hacer, no sé, letras o farmacia, que era lo que iban las de ciencias, muchas de ellas. ¿Y por qué no veterinaria? Pues porque a mí, vamos a ver, a mí me encantaba ir con mi padre, porque mi padre era un hombre de acción, que siempre tuvo grandes explotaciones agrícolas, de los que transformaba pues, tierras de secano en regadío. Él tenía siempre ganado, y siempre toda la producción agrícola la orientaba a que los animales tuvieran heno durante el invierno, que hubiera praderas donde pudieran. Y a mí los animales nunca me llamaron demasiado la atención. Me encantaban las plantas. Enseguida me aprendí los nombres de todas las plantas, había así por haber, y pasearme por el campo con él me encantaba. Y entonces, en ese momento, yo estaba dudando entre si hacer ingeniero agrónomo o no, que me parecía a mí que era lo que más me gustaba. Yo tenía un tío que era ingeniero de minas, y que cuando yo le dije, ¿qué vas a estudiar? Y tal, yo dije, bueno, creo que voy a hacer ingeniero agrónomo. Y me dice, bueno, se te dan bien las matemáticas, porque es verdad que a mí se me daban muy bien, me gustaba mucho, así que pasarás el examen de ingreso sin dificultad. Pero ojo, que los agrónomos no tienen la categoría que tenemos los ingenieros de minas, me dijo. Digo, bueno, y entonces lo de la categoría me sonaba a música celestial. O sea que dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero usted se matriculó muy jovencita en la universidad, en la escuela. Bueno, pues eso se lo debo a mi padre. A mi padre le debo dos cosas. Estoy hablando de 15 años. Sí, yo entré en la universidad con 15 años. Eso fue por una razón que nosotras nos llevábamos, mi hermana la mayor y yo nos llevábamos 1 año y medio. Y yo no sé por qué extraña razón, mi padre quería que fuéramos juntas, a la misma clase y al mismo tiempo. Entonces yo pues hacía el ingreso de bachillerato y no me podía examinar, porque era muy joven, porque tenía 8 años. Y mi hermana pues examinaba y tal. Entrábamos en primero de bachillerato, y entonces al terminar el primero de bachillerato yo me examiné por libre en el Instituto Isabel la Católica de ingreso y primero. Y bueno, pues a mí nunca me costó ningún trabajo ir 1 año por delante o 1 año y medio por delante de lo que me correspondía por la edad. Y siempre las monjas me decían, ahora que viene el examen de revalida, te van a parar. Y no se debieron fijar en la edad que tenía. Pero yo efectivamente entré en la universidad con 15 años todavía. Bueno, dice que eran 3 mujeres, tres chicas. En agrónomos éramos 3. En agrónomos, que las trataban muy bien, pero de todas formas con 15 años llegar a una clase donde de 100 personas solamente había 3 chicas, y encima con 15 años, aquello tuvo que ser un poco impresionante, ¿o no? Bueno, el primer año de la universidad yo ya pillé el cambio de plan. Entonces el primer año hice selectivo en la universidad, y ahí había más mujeres. Era selectivo de ciencias, pero había gente que iba a químicas, a físicas, a biología, etc. Fue en el segundo año, con el curso de iniciación, cuando nos encontramos con esa cuestión. Y además, como estábamos separados en grupos, yo estaba en un grupo que era la única mujer. Y en ese grupo del curso de iniciación, en junio, aprobamos solamente un catalán
Botella y yo. Todos los demás tuvieron que examinarse de varias cosas en septiembre o repetir curso o lo que fuera. O sea que a mí lo de las matemáticas pues se me iba bien, porque era lo que hacíamos, matemáticas, física, biología y cosas de esas. Bueno, y uno de sus 97 compañeros varones sería el que luego fue su marido, Francisco García Olmedo. Sí, sí, efectivamente. Y el caso es que éramos de especialidades distintas, porque una vez que pasábamos los cursos comunes, a partir de cuarto ya elegíamos especialidad. Y a mí, por aquellos azares del destino, pues dándole muchas vueltas, y como me gustaba mucho la microbiología, pensé que en las industrias agrarias y alimentarias era donde la microbiología iba a tener un papel más importante. Entonces elegí esa rama de industrias agrarias. Y mi marido fue por la fitotecnia, producción de alimentos, etc. Entonces, bueno, seguíamos teniendo algunas asignaturas comunes, pero las de especialidad íbamos cada uno por nuestro lado. O sea que en la escuela realmente no nos veíamos demasiado. Fue al final, ya cuando ya tuvimos que preparar los proyectos fin de carrera y todas esas historias, cuando ya nuestra relación se concretó. Porque yo en industrias agrarias también la única mujer, éramos 10 nada más. Y con esos 10 yo siempre me llevaba muy bien. Sí, sí. Me encontré con gente muy inteligente en la escuela y yo me lo pasaba muy bien. Era esa época del cambio, ya al final del franquismo, cuando veías que corrían los estudiantes delante de los guardias y pasaban por delante de la escuela de agrónomos, donde si uno iba a París se traía todos los libros que aquí no se podían encontrar en Ruedo Ibérico y ese tipo de historias. Había muchos cineclubs en los colegios mayores. ¿También dio alguna carrerita o no? No, yo era un poco tímida en ese sentido, yo me callaba y miraba las cosas pasar. Bueno, hizo microbiología fundamentalmente porque se le cruzaron 2 profesores en la carrera, ¿no? En la carrera yo estuve dudando, para mí los mejores que tuve, los que más me influyeron fueron sin duda don Enrique Sánchez Monje, que fue miembro de esta academia, que era catedrático de genética, y don Juan Santamaría, el Dochowski. Entonces, don Enrique, bueno, pues es una personalidad en el campo de la agronomía, había obtenido cebadas que todavía se siguen cultivando, fue el primero que empezó a hacer triticales, híbridos de trigo y centeno, era un mejorador de plantas extraordinario, mejorador de cereales. En clase era muy dogmático, y Santamaría era todo lo contrario. Santamaría, que tenía varios géneros de levadura a su nombre y que había estudiado las levaduras en el velo de los vinos de Jerez y todas estas cosas, llegaba un día a clase y decía, las levaduras que han sido la pasión de mi vida, y te quedabas, ¿qué tendrán estas levaduras, ¿no? Entonces, era una persona que te estaba constantemente retando. Temblaba si te sacaba, porque te podía salir por los cerros de Úbeda. Pero eso era muy estimulante. O sea, de repente decía, en la biblioteca de la escuela hay una traducción del libro de este microbiólogo famoso. Pues es que íbamos corriendo a la salida a buscar el libro, a ver quién se quedaba con él, a ver qué... Era una persona extraordinariamente estimulante. Entonces, yo cuando terminé, había unas becas del Patronato de Igualdad de Oportunidades, le llamamos el PIO, con un rimbombante nombre que decía de preparación a cátedra. Y yo pedí una de ellas, fui a hablar con Santamaría, y me la dieron. Y entonces estuve allí trabajando en el laboratorio con él, aprendiendo técnicas, porque generalmente en este país la verdad es que la parte experimental de todas las asignaturas se ve muy poco, incluso hoy en día, ¿no? Esa es la gran diferencia que yo vi con Estados Unidos, que tú una asignatura de ese tipo te pasas el 90% del tiempo en el laboratorio y un poquito teórico. Aquí era al revés. Bueno, pero con esa beca que yo tuve con Santamaría, pues la verdad es que aprendí mucho porque me pasaba el día en el laboratorio, ¿no? Y luego también, dentro de las industrias agrarias, el profesor de industrias lácteas, que me dio también matrícula de honor, me ofreció trabajar cuando todavía era estudiante, o sea, así, a tiempo parcial, porque en ese momento se acababa de aprobar la ley de las centrales lecheras, ya quitaron todas las vaquerías de Madrid, empezaron a ver los pasteurizadores, la leche pasteurizada, todo ese tipo de cosas, y hubo un programa patrocinado en parte por la UNESCO y por la FAO, para que hubiera distribución de leche en los colegios, a los niños. Sí, sí, yo me acuerdo de eso. Porque se notaba
que, por ejemplo, la gente de las zonas más pobres de Madrid pues tenía una talla mucho más baja que las del barrio Salamanca, pongamos por ejemplo, ¿no? Y se achacaba a que había, y se había estudiado, que había un déficit de calcio en la dieta de estas personas. Y la manera de que tuvieran un aporte de calcio apropiado es distribuir en los colegios un botellín de leche. Entonces, ese botellín de leche, pues había que hacer el control de calidad y todo ese tipo de cosas. Y había un laboratorio en la Casa de Campo, un laboratorio de industrias lácteas, y allí yo empecé también a hacer control de calidad de esos botellines que se distribuían. Luego, de vez en cuando, como ese es un programa que era nacional, tuve que viajar también, me ponían un chofer, me llevaban, hay que inspeccionar los botellines de, yo qué sé, de Socuéllamos o de no sé qué pueblos, de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues claro, cuando llevaba un año haciendo eso, los análisis rutinarios acaban siendo muy rutinarios y un poco aburridos. Pero me llamó la atención la cantidad de problemas microbiológicos que puede haber en un botellín de leche y cómo se puede estropear una producción y todo este tipo de cosas. Entonces, ya acabamos la carrera y en un momento determinado decidimos, mi novio entonces y yo, que nos íbamos a Estados Unidos, que había unas becas de la Fundación March y las íbamos a pedir. Y entonces empezamos a ver las universidades americanas y tal, y acabamos en la Universidad de Minnesota, que él estaba trabajando entonces en el Instituto de Investigaciones Agrarias y llevaba el laboratorio de cereales y tenía experiencia en ese tipo de cosas, y yo estaba con lo de la leche. Había una universidad que tenía un departamento de industrias lácteas y otro de ciencias de la leche y derivados y otro de cuestiones cerealistas. Y entonces cada uno pidió su beca por su cuenta, nos la dieron a los dos y en vista de que nos habían dado la beca, pues nos casamos y al día siguiente nos fuimos a Estados Unidos. O sea, que aquel fue su viaje de luna de miel. Mi viaje de luna de miel fue irme directamente a Nueva York a los 2 días de casarme, estar una semana o 10 días en Nueva York y de ahí volar a Minnesota y empezar ya. Y en Minnesota estuvieron 2 años. Sí. Y usted estuvo con el profesor James Jezewski. James Jezewski, de origen polaco, un microbiólogo estupendo y un tipo, él y Olson también eran 2 profesores estupendos. A mí lo que más me llamó la atención de Estados Unidos era, porque yo aproveché también para ir a ciertas clases, ya con la beca de preparación a cátedra y tal, yo creo que a la enseñanza y la investigación conjuntamente me van a gustar a mí. Entonces empecé a observar la gran naturalidad con la que los empresarios iban a la universidad a comunicar sus problemas y la facilidad con que se armaban proyectos para resolver problemas de la industria. O sea, eso aquí era impensable entonces y sigue siendo bastante raro incluso ahora, ¿no? Esa fluidez. Y al mismo tiempo también aprendí muchísimo de toda la vorágine de gente. Por ejemplo, yo trabajaba fundamentalmente con un indio Tatini, que era ya assistant professor en Minnesota, y la cantidad de gente extranjera que había, que el primer día te daban la llave del departamento y la de la biblioteca, y podías ir a la hora que te diera la gana, y si ibas por la noche y dices, tengo mañana que hacer algo para mañana, tengo que hacer una presentación, voy a ir a la biblioteca a estudiar, y estaba encendida toda la noche. O sea que en el laboratorio y en la industria y fue muy interesante, muy interesante. Y luego también allí conocimos a gente españoles, pues yo sé, Grande Cobian, que era profesor allí, que actuaba como el cónsul de todos los estudiantes que estábamos por allí. Había también muchos médicos españoles que luego acabaron siendo catedráticos en la Universidad de Valencia o por ahí. Pero no era frecuente en aquella época viajar al extranjero y menos a Estados Unidos. ¿Qué tal se manejaban con el inglés al principio? Bueno, vamos a ver, yo tuve de nuevo la suerte que mi padre estaba obsesionado con que aprendiéramos idiomas. Entonces, a los 9 años nos mandó a mi hermana y a mí internas a un colegio en Francia para que aprendiéramos francés. Y así en distintos periodos, aprovechando vacaciones de verano largas, a lo mejor empezábamos el curso en noviembre o a lo mejor empezábamos después del primer trimestre. Pero el caso es que entre unas cosas y otras yo he vivido en Francia pues 1 año o casi, con periodos así, mientras hacía el bachillerato. Justamente cuando empecé en la universidad, el primer año, con mis 15 años y un poco más, pues ese año a Inglaterra, a Londres, las dos. Y entonces ahí nos pasamos una buena temporadita y durante estábamos en la escuela, pues estuvimos ahí aprendiendo inglés y cuando llegué a Estados Unidos, pues yo hablaba inglés sin ningún problema. O sea que eso, el idioma no fue ninguna dificultad. Es decir, eso se lo tengo que agradecer a mi padre, el que yo sea ingeniero agrónomo y el que yo haya aprendido
idiomas desde muy pequeña, porque él vio inmediatamente la necesidad. Estuvieron 2 años en Estados Unidos y bueno, al final se volvieron. ¿No sintieron la tentación de haberse quedado allí o haberse quedado más tiempo? Yo me hubiera quedado más tiempo, porque estaba encantada, aquello me parecía un sueño comparado con la Universidad Española de ese momento. Pero mi marido tenía un cierto compromiso con el Instituto de Investigaciones Agrarias, que le había dado un permiso y tenía que volver. Y entonces, bueno, pues volvimos. Y luego ya la vuelta fue la adaptación, ¿no? O sea, yo estando en Estados Unidos me escribió el profesor Santamaría, que él era catedrático en la escuela, pero también tenía un grupo en el Instituto de Investigaciones Agrarias. O sea, en ese momento él hacía la investigación en el Instituto de Investigaciones Agrarias y venía a la escuela a dar las clases nada más. Entonces me escribió diciendo que tenía una oportunidad de una plaza y que le gustaría mucho que trabajara con él. Entonces, cuando volví, pues a los 3 o 4 meses, tenía un contrato beca con el profesor Santamaría en el Instituto de Investigaciones Agrarias, y ahí empecé. Lo que pasa es que trabajar con Santamaría no era fácil, porque él estaba muy acostumbrado a... Bueno, era un autodidacta clarísimamente, y no estaba acostumbrado a esa noción de equipo, de delegar, de tal. Entonces, muchas veces te mandaba a hacer una cosa y no sabías muy bien por qué, para qué, dónde está esto, ¿no? Entonces, cuando yo llevaba como año y medio trabajando con Santamaría, vi que por allí no iba a hacer ciencia, iba a acabar siendo un técnico. Pero tampoco, yo le tenía mucho cariño a Santamaría, entonces no me atrevía a enfrentarme directamente con él. Y ocurrió que en ese momento salió la cátedra de bioquímica en la escuela y mi marido optó a ella. Y entonces yo, que era bastante tímida, y lo sigo siendo, le dije a mi marido, ¿por qué no hablas con Santamaría y le dices que tú me necesitas para apoyarte y ayudarte en lo de la cátedra, que tienes muchas cosas que preparar? Y efectivamente él se lo tomó muy a bien, me dijo que le parecía muy bien y tal, y yo seguí siendo miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, pero a partir de ese momento empecé a trabajar ya conjuntamente en la escuela. Cuando ya sacó la cátedra empezamos a juntar, o sea, yo era más microbióloga, él era más químico, y yo creo que un trabajo de esa época donde se conjuntan las dos habilidades de ambos es un trabajo que ha sido muy citado, porque fue el principio de la inmunidad innata entonces, que era un péptido aislado del grano de trigo que era activo frente a bacterias fitopatógenas. Y entonces yo ahí hice la parte de microbiología, mi marido hizo la parte de la química del asunto, ¿no? Porque él era más químico, porque él cuando fue a la escuela era ya químico. Ya era licenciado en química. Licenciado en Ese fue el inicio de una larga y fructífera relación. De una larga y fructífera relación y una colaboración científica que duraría como más de 10 años, sí, 10, 15 años. Bueno, y en ese periodo montaron el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, ¿no? Sí. Ahí fue clave. Tuvimos mucha suerte al principio, captamos 5 estudiantes de doctorado, que se dice pronto, eso ahora sería impensable. Gente muy motivada y bueno, había poco dinero, pero tenías la sensación de ir progresando, cada vez teníamos un poquito más. Cada vez vimos esa transformación que fue poco a poco, que fue mejorando, que yo creo que alcanzó su momento álgido en la época socialista de Felipe González, con Juan Rojo de secretario de Estado, que era un señor que había hecho un doctorado en ciencias físicas y que había estado en el extranjero, y eso se notó muchísimo, y con Javier Solana también, cuando fue ministro de Educación y Ciencia. Entonces se creó la Agencia de Evaluación y Prospectiva, que ahí estuvo mi primer doctorando, que hizo también un postdoc en Estados Unidos, y luego cuando volvió se dedicó a la política científica de una manera, una persona muy interesante y muy lista, y también fue miembro de esta academia, Roberto Fernández de Calella, que murió prematuramente. Entonces, en esa época ya había sus convocatorias de proyectos, en fin, íbamos progresando poquito a poquito y hicimos un grupo que yo creo que fue muy importante, que se dio a conocer internacionalmente y que, bueno, cuando en el año 80 empezaron lo de la clonación de genes de plantas, fuimos el primer grupo que clonó genes de plantas en este país y que vimos inmediatamente la necesidad de, o sea, no solamente por la tecnología, que iba a ser muy importante, ¿no?
sino también desde el punto de vista básico. Resultaba fascinante saber que tú podías ver el fenotipo de una planta, qué es lo que le pasaba a una planta si tú anulabas una expresión de un gen o si tú la sobreexpresabas un gen, ¿no? ¿Qué aspecto? Entonces eso era investigar en el fondo qué es lo que hacía cada gen en una planta, ¿no? De una manera relativamente sencilla y muy limpia. Las primeras patentes sobre transgénicos salieron de su departamento. Sí. Y además ustedes hicieron de la necesidad virtud, ¿no? Porque empezaron con esos pequeños péptidos, estudiándolos, Sí. desarrollando técnicas de detección, de purificación, que luego con el tiempo le vinieron. Y luego fuimos a los genes que codificaban esos péptidos. Le vinieron de miedo, ¿no? Todo Sí. ese conocimiento acumulado durante aquellos años. Y aquellos estudios, de alguna manera, se adelantaron casi una década, aquellos estudios con plantas, a los que luego vendrían ya con animales, ¿no? Y con Eso otros es seres. la inmunidad innata, se descubrió antes en plantas que en animales. Nosotros no éramos muy conscientes de lo que ocurría, pero esa línea la continuó mi marido en un momento en que yo me dediqué a tratar de estudiar más a fondo péptidos que eran activos frente a insectos, porque eran inhibidores de enzimas digestivas de insectos que atacaban a las plantas. Y entonces hicimos una serie de plantas transgénicas y veíamos que... Pero claro, ya de repente, cuando ya vino el veto europeo contra las plantas transgénicas y demás, pues vimos que era más sensato dedicarnos a la parte más básica del asunto, a todo lo que nos enseñaba la ingeniería genética sobre cómo funcionaban los distintos genes, porque la situación de la legislación en cuanto a plantas transgénicas en Europa pues ha sido muy... Pero antes de llegar a ese momento, a ese veto sobre transgénicos, usted participó, fue testigo directo en 1983 del nacimiento de la ingeniería genética vegetal, ¿no? Sí, Aquella sí, reunión totalmente. que hubo en Miami. En Miami fue algo increíble. En el Genetic Symposium ese de Miami, allí se presentaron las primeras plantas transgénicas, estaba lleno de fotógrafos la primera fila, todo el mundo quería hacer fotografías a las diapositivas que se ponían y se pasaban rápidamente para que nadie las viera. Ahí se notaba la tensión entre las grandes compañías multinacionales tipo Monsanto y Ciba-Geigy en ese momento, o el pequeño grupo europeo de Gante, de donde salieron todos estos inventos. Y que fueron los primeros, además, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron los Marfa primeros. Montagu, sí. Y Jeff Shell, que entonces que era también belga, pero que ya dirigía el Max Planck de Colonia. Y nosotros fuimos muy amigos de estos primeros pioneros de las plantas transgénicas. Y en aquella reunión hubo casi tantos abogados como científicos. Sí, pero yo creo que eso va a pasar ahora mismo también con las técnicas estas de la edición del genoma, porque ya los hachazos se ven venir entre los que proclaman. Lo cierto es que en aquellos primeros momentos la transgénesis, bueno, pues parecía que abría una puerta a un mundo fascinante, ¿no? Aquello de poder utilizar genes de otras especies, incluirlas en las plantas o en los animales para que se expresaran y bueno, conseguir el fenotipo, ¿no? De hecho, se pensaba que donde iba a tener un impacto más directo y más rápido iba a ser en las plantas. Y luego resultó que, bueno, pues en el continente americano sí se han utilizado, por ejemplo, en los híbridos de maíz, ¿no? Las plantas transgénicas de maíz expresando proteínas insecticidas o también añadiendo genes que les confieren resistencia a herbicidas y que eso permite el cultivo a gran escala. Es decir, que está claro que tal y como está la agricultura hoy en día y la cantidad de personas que hay que alimentar, el alimento básico tiene que ser primero barato y se tiene que producir a gran escala. Luego cada uno puede tener el huerto familiar que quiera para tomarse los mejores tomates en el mejor momento, pero esas enormes extensiones de maíz que se ven en el Middle West americano es como hay que producir el alimento básico, que tiene que ser un cereal o una leguminosa. Preparando esta entrevista, buscando documentación, bueno, pues he visto que en 1960, sobre una población de 3.000 millones de personas que había en aquel momento, había 1.000 millones de hambrientos. Es decir, estamos hablando de la tercera parte. Sí. Gracias a los trigos de Borlaug. De Norman Borlaug, sí. Y al traslado de esa idea, bueno, pues a otras plantas, al arroz, al maíz, se logró que en el año 2000
con 6.000 millones de personas, el número total de hambrientos fuera de 800 millones. Exactamente. Es decir, pasamos de un tercio de la población mundial hambrienta al 13%. ¿La revolución verde acabará con el hambre en el mundo? La revolución verde de Norman Borlaug se está viendo, o sea que los incrementos de rendimientos no son suficientes para la población que se nos avecina. Hay que pensar que en 2050 vamos a ser casi 10.000 millones de personas. Entonces aquí se plantea un reto todavía más importante, es decir, la escasez de suelo agrícola, la escasez de agua y la necesidad que habrá de hacer 2 cosechas por año. Eso implica que va a haber que hacer un esfuerzo a todos los niveles, o sea, no solamente el agronómico propiamente dicho y de explotación, sino que habrá que modificar la fisiología de las plantas con toda la tecnología que tengamos a nuestra disposición. Es decir, la ingeniería genética tiene que ser una biotecnología, tiene que ser una parte importante de ella, la edición de genomas tiene que ser otra parte de ella, y incidir sobre genes que regulen muchos genes, como ahora mismo sabemos que, por ejemplo, la morfología del maíz está esencialmente, comparado con su ancestro, el teosinte, radica en un gen de estos que llamamos reguladores, factores transcripcionales, que hace que puedas tener una ramificación en la estructura de la planta o un tallo único prácticamente con una flor masculina en el penacho y 1 o 2 flores femeninas. Entonces esa arquitectura es importante tanto para la captación de la energía solar como para las plantaciones propiamente dichas, y necesitamos muchos agrónomos con un pensamiento muy abierto y muy creativo, porque todas estas migraciones que estamos viendo a la puerta de nuestras mismísimas fronteras no van a ser nada las que tenemos hoy en día como las que se van a producir por el hambre. Lo que pasa es que esa creatividad que se requiere de los ingenieros agrónomos y esa amplitud de miras, si al final choca con una estrechez de miras por parte de la sociedad, mal vamos. Yo creo que tiene que haber una modificación rápida de esa actitud, porque si pensamos lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa con las plantas transgénicas, es verdaderamente de una esquizofrenia intolerable. Es decir, por un lado, prácticamente se ponen tantas trabas que es casi imposible a un agricultor europeo plantar cosechas transgénicas, y sin embargo está autorizado el importar cantidades enormes de maíz y de soja que van directamente a las fábricas de piensos para alimentar a nuestros animales, ¿no? O sea que es mucho más racional, digamos, la idea de caso por caso ver qué gen se introduce en qué planta, más que en la metodología que uno ha utilizado, que parece que simplemente va a ser transgénesis, pecado mortal, ¿no? Es decir, usted puede introducir un gen, pues yo qué sé, el del botulismo, en una planta, en un tomate, pero entonces la que lía, ¿no? Es decir, gen a gen y caso a caso. Porque ¿están fundados los riesgos? Pero es que los transgénicos, el temor a los transgénicos es así, no existe, es decir, tienen los mismos riesgos que cualquier otra planta, o que si nosotros paseamos por la calle, dependerá del gen que uno meta. Lo otro es simplemente una estrechez de miras, yo creo, pues pensando como se hacen tantas propagandas, ¿no? Que realmente la propaganda te la cuentan de una manera, pero tiene otra finalidad. La finalidad de proteger teóricamente, que luego al final no ha sido así, a los agricultores locales, que a mí me parece muy bien que subsistan los agricultores locales, pero los agricultores locales tienen que estar para lo que tienen que estar. Es decir, pensar que se van a alimentar a 10.000 millones de personas con un cultivo ecológico de menos rendimiento, pues es absurdo. ¿Y por qué existe ese rechazo a las plantas transgénicas y no, por ejemplo, contra las bacterias transgénicas que nos proporcionan la insulina? O la hormona de crecimiento. Eso digo yo. No solamente eso, sino un montón de otros productos farmacéuticos que son de uso común, pues se producen de esa manera por transgénesis en bacterias. Y luego también un montón de enzimas, que purificamos la proteína y las utilizamos en la industria alimentaria para modificar un montón de cosas. Entonces eso también se produce por ingeniería genética, y entonces ahí no pasa nada. Por eso digo que es una especie de esquizofrenia que además se ha vendido mal y se ha explicado muy mal. Pero yo creo que lo que se ha conseguido es pernicioso,
porque a base de poner tantas trabas, o sea, que hay una autoridad, la EFSA, la Autoridad Alimentaria Europea, que estudia todos estos casos cada vez que tienen que autorizarse una planta para siembra o para consumo, para lo que sea. Entonces, esa es la autoridad, esos son los científicos. Pero, una vez que ha pasado esa criba, hay tantas cribas adicionales que lo que han hecho ha sido regalarles en mano a las multinacionales el negocio de los transgénicos, porque son las únicas que pueden aguantar año tras año, que les estén poniendo pegas y ellos solucionándolas, pero una empresa pequeña, mediana, no puede aguantar eso, no tiene el tirón. Claro, porque los controles a los que se tienen que someter son tan exhaustivos como los que tiene que pasar un medicamento, por ejemplo, ¿no? Sí, porque hay que hacer todas las pruebas habidas y por haber. Y aún demostrando su inocuidad, encima luego, pues y luego tampoco... ya un país puede vetarlo porque no quiere, ya está. Citábamos al Premio Nobel de la Paz, a Norman Borlaug. Fue una inspiración para usted, ¿no?, este señor? Este señor fue una maravilla, o sea, es una persona, además estudió en Minnesota también, ¿eh? Él venía de forestales, pero cuando llegó a México, allí es cuando se dio cuenta, tuvo una idea aparentemente muy sencilla, ¿no? Y es que se fijó en unos trigos enanos japoneses, norin, la variedad norin, y dijo, bueno, pues si yo cruzo este gen, este trigo que tiene este gen de enanismo con las variedades tradicionales, pues si yo acorto la talla, pues parte de las sustancias que capta la planta del suelo, de la luz, etcétera, se distribuirán entre una masa vegetal que no nos comemos, que va a ser más pequeña, e irá todo más a la espiga. Y con eso aumentó el rendimiento de una manera tremenda. Y bueno, eso, si se cuenta así, parece que fue una inspiración y que en un rato lo solucionó. No. Él hizo una mejora vegetal clásica, llevando los trigos que obtenía a situaciones extremas, es decir, que los cultivaba a nivel del mar y luego los llevaba en México a más de 1000 metros de altura. Y entonces los que iban bien en ambas condiciones, pues esos fue los que seleccionó y mejoró, y esos se han podido sembrar en España, en Tailandia y en todas partes. Y ahora cuando uno los ve son así de pequeñitos los trigos. Cuando yo estudiaba agrónomos, los trigos eran el doble de altos y siempre se temía a ver si se encaman los trigos porque venga un golpe de viento y tal. Ahora no se encama ningún trigo. Claro. Norman Borlaug también estudió en Minnesota. Usted no tuvo la oportunidad de conocerle allí durante su estancia. Le conocí en Madrid luego personalmente. Pero sí que tuvo la oportunidad de conocer en Estados Unidos, en otro lugar distinto, a Barbara McClintock, que luego sería también premio Nobel. Sí, Barbara McClintock la conocí en Cold Spring Harbor, porque cuando empezamos con las plantas transgénicas, yo hice un curso patrocinado por la European Molecular Biology Organization, aquí en Europa, sobre transgénesis. Y luego se anunció otro curso en Cold Spring Harbor que decía Molecular Biologists, biólogos moleculares, miran a las plantas verdes. Y entonces dije yo, pues este también le quiero yo hacer, un curso de 15 días. No, de 3 semanas, Entonces me fui allí, lo solicité, me concedieron. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Cuando en primera fila esa señora, que ya tenía pues, 70 y muchos años, no fallaba ni una, estaba allí, no estaba como profesora, estaba como alumna. Es decir, esta señora es la que habló de los transposones, de los genes saltarines. O sea, que los genes no estaban como las cuentas de un rosario, sino que en un momento determinado algunos genes saltaban, y eso lo hizo estudiando las mazorcas de maíz con granos de distintos colores. Al principio, con una cosa tan rara, la tomaron por una chifladura de esta señora, que además era un poco rarita, era soltera. Cuando yo la conocí, vivía en Cold Spring Harbor, tenía su casita de laboratorio y en la parte de arriba vivía. Bueno, y abajo tenía su laboratorio. Y ella lo que era una microscopista estupenda, entonces veía en el microscopio lo que nadie era capaz de ver. Yo la verdad es que hablé mucho con ella, porque todos los participantes, alumnos, teníamos que contar en algún momento lo que estábamos haciendo. Y yo dije, madre mía, aquí con la Barbara McClintock, ya que ya tenía una fama, porque entonces ya los científicos del Instituto Pasteur lo habían visto, el fenómeno este de los genes saltarines en bacterias, y dijeron, qué vista tuvo Barbara McClintock, o sea que ya era una persona respetada. Y a mí lo que me llamó la atención era que profesores súper reconocidos de universidades punterísimas, como la Universidad de Harvard y todos estos, temblaban literalmente
cada vez que daban una charla, y no hacía más que decir, ¿Do you agree, Barbara? Y la otra pues decía, pues sí o no, o de repente decía, eso que usted está diciendo es una tontería. Y entonces el profesor de Harvard se le demudaba la color. Y yo dije, madre mía, a ver, esta mujer, cuando yo le cuente lo de las proteínas del trigo, porque entonces no habíamos clonado ni un solo gen, sino todo esto, pues eso, lo de las moléculas que inhibían bacterias fitopatógenas y luego también los otros péptidos pequeños que inhibían los enzimas digestivos de los insectos. Bueno, pues me felicitó cuando terminé, me dijo que qué interesante era lo que estaba haciendo, y yo encantada de la vida, y desde entonces charlábamos siempre. Cuando terminábamos la clase siempre teníamos amigos comunes en la cuestión esta de las plantas, y ya le digo que la pena que tengo es no haberme hecho un selfie, que entonces no existían, con Barbara McClintock, porque luego además es que 2 años después o 3 le dieron el premio Nobel, 2 años después, y luego 3 años después se murió, o sea que... Y cuando regresó usted a España, de aquellos cursos, ¿no mantuvo ese contacto con Bárbara? Pues no, porque así como... así en el trato de todos los días era bastante amable, tenía una fama de ser huraña total, ¿no? O sea que no me... Sí me traje todas sus obras completas y tengo yo ahí todavía, así que me los dio ella. Bueno, en algún momento de esa larga y fructífera colaboración científica con su marido, usted decide montar su propio grupo de investigación. Sí. ¿De qué época más o menos estaríamos hablando? Pues estamos hablando de final de los 70, principio de los 80. Principio de los 80. Sí. En ese momento, cuando nosotros empezamos... Y por supuesto, dejando la transgénesis de lado. No, la transgénesis como herramienta de conocimiento. Ajá. O sea que, y seguía haciendo todavía algunas plantas transgénicas con algunos de mis colaboradores, con algunos de los alumnos que yo tuve. Las becas estas que en la época de Felipe González había muchas becas de Cuba. Sí. Entonces yo tuve alumnos cubanos y hacíamos, por ejemplo, a ellos les interesaba el arroz transgénico para protegerlos contra insectos que se los comían en los graneros, que esos, tenía yo un inhibidor de tripsina y enzimas parecidas a la tripsina, que son lo que tienen las larvas de los lepidópteros. Y entonces seguía haciendo, o sea, vamos a ver, nosotros estábamos con las proteínas estas del trigo, mi marido continuó con las proteínas que actuaban contra las bacterias y los hongos, que luego resultaron las que estaban implicadas estaban protegiendo todas las partes externas, estaban bañando los epitelios, etc. Y yo arranqué con otros péptidos que inhibían las enzimas digestivas. Y esos cloné los genes correspondientes, hice plantas transgénicas de tabaco, de arroz, de trigo, etc. Y los probamos contra insectos que atacaban todas estas cosechas. Pero al mismo tiempo, yo me di cuenta que las semillas de los cereales eran la primera cosecha mundial y que había que saber cómo estaba regulada la síntesis, porque había trigos que tenían un contenido de proteínas más alto, otros que tenían determinados tipos de proteínas que no tenían otros, etc. Entonces cayó en mis manos un mutante de cebada que cuando hicimos las pruebas estaba afectado en un único gen mendeliano, pero que afectaba a muchos caracteres. Entonces yo hice el razonamiento que ese gen tenía que ser un gen regulador de otros muchos. Y en ese momento solamente había un par de genes reguladores, los que llamamos ahora factores transcripcionales, uno en maíz y otro en petunia, y entonces decidí ver y estudiar los genes reguladores, o sea, aquellos genes que regulan otros genes en la semilla de los cereales. Y entonces elegí cebada, ya me centré fundamentalmente en la cebada porque el trigo es hexaploide, tiene 3 genomas, y entonces para ver ese tipo de cosas los genes están tripitidos, duplicados por 3, entonces yo quería ver qué es lo que pasaba si yo quitaba uno de esos genes o lo potenciaba, cómo afectaba la expresión de los genes que venían más abajo, y esos genes codificaban proteínas de reserva o durante la germinación codificaban enzimas que degradaban las reservas de las plantas, que daban de comer a la planta hasta que se hace fotosintética, ¿no? En la plántula hasta que se hace fotosintética. Luego muchos de esos genes que codifican factores transcripcionales se ha visto que están relacionados con factores de crecimiento, lo que llaman los mejoradores clásicos QTLs, del peso de 100 granos, de la cantidad de proteínas
por gramo de semilla, etcétera. Y a eso me he dedicado los últimos 15-20 años de mi vida, a los genes que regulan factores transcripcionales, esas proteínas que regulan otras proteínas, en semillas. Hablaba de esos doctorandos e investigadores cubanos que han trabajado en su departamento. Una de sus preocupaciones ha sido precisamente esa, ¿no? La de formar científicos procedentes de otros países, de países en vías de desarrollo, sí, en estas nuevas tecnologías de biología molecular, ¿no? Sí. y transgénicos en plantas. Sí, yo cuando fui directora del departamento de biotecnología en la escuela, me llamó un día el rector y me dijo: me ha venido a ver el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, que ellos no tienen un programa de doctorado en biotecnología y quieren implementarlo. Y vamos a hacer una colaboración entre ambos y tú te vas a encargar de coordinar este programa de doctorado conjunto de la Universidad Politécnica de Madrid con la Universidad de Chile. Y yo de repente dije, madre mía, no me apetecía nada, pero de repente ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. He estado durante 6 o 7 años yendo a Chile y entonces lo que hacíamos era el mismo programa que teníamos en la Universidad Politécnica con las asignaturas de doctorado y demás, pues íbamos los españoles a Chile y les dábamos esas asignaturas. Y luego venían los estudiantes chilenos y podían hacer parte de la investigación en Chile, pero parte la completaban en nuestro departamento. Y luego además me dio la oportunidad de conocer de cerca la agricultura chilena y a los chilenos, que es gente muy seria trabajando. Y luego, lo que sí le pedí al rector, y bueno, ya que me mandas tan lejos, una semana del mes de agosto, porque a mí me da lo mismo ir de vacaciones en agosto o cuando sea, una semana cuando terminen los cursos, me voy a quedar en Chile para verlo. Como es un país tan alto, tan estrecho y tan largo, desde el desierto de Atacama hasta las nieves perpetuas del sur. Y eso es lo que hacía. Y me conozco Chile fenomenalmente bien. Además me hice muy amiga de una profesora de la Universidad de Chile, que era microscopista estupenda. Y ella, bueno, pues de hecho el año pasado vino aquí en Semana Santa y estuvimos viajando juntas por España. O sea que con esa persona sigo manteniendo, además ahora con los emails y todas estas cosas, es muy gratificante. Y entonces ellos ya en un momento determinado ya arrancaron con su propio programa y ya no dejamos de ir a Chile. Pero sí he tenido cubanos, chilenos, en el laboratorio también ha habido argentinos, mexicanos, y luego también con el norte de Marruecos, es decir, tunecinos. También, aunque ellos tienen más tendencia a ir a Francia por la francofonía, ¿no? Sí. Pero había un instituto, que eso lo organizó Sánchez Monje, en Zaragoza, Instituto de Altos Estudios Mediterráneos Agronómicos, y mi marido y yo solíamos ir todos los años a explicar esas nuevas tecnologías dentro de un grupo de un curso que organizaba Sánchez Monje sobre mejora genética vegetal. Y de ahí vinieron algunos de los estudiantes que también tuvimos en el departamento. Y luego hemos tenido mucha conexión con Australia también, con colegas, y yo he enviado estudiantes míos a Australia a hacer postdoctorales y han venido postdoctorales australianos a mi zona, etc. Decía en la presentación que usted fue directora del Departamento de Genética Molecular de Plantas del Centro Nacional de Biotecnología. Sí, cuando se inauguró el Centro Nacional de Biotecnología, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el campus de la Autónoma de Madrid, el director primero pues era un británico y no sé, en alguna conferencia que di, aquí en algún sitio de Madrid, no me acuerdo, él estaba allí sentado, yo no tenía ni idea. Entonces se me acercó cuando terminé la conferencia y se me presentó y me dijo, estoy buscando una persona, porque eso se dividía en biotecnología de microorganismos, la primera planta, de plantas, de animales, y luego había una cuarta planta que se dejaba para interacciones con la industria y todo este tipo de cosas. Y entonces estoy buscando una persona que coordine y me seleccione los líderes de grupo de plantas, y quiero hablar con usted. Pues cuando usted quiera, yo qué sé. Y entonces pues empecé esa colaboración, seleccioné a los primeros investigadores que iban a ser los líderes de grupo y empecé yo a trabajar allí, monté también mi grupo. Pero yo no me quería desprender de mis clases en la escuela de agrónomos. Y en ese momento eso era muy complicado, no sé por qué. No me daban un permiso para investigar allí y quedarme aquí, eso ahora es mucho más ágil. Y entonces, después de estar involucrados durante, pues yo no sé, 3 o 4 años, hasta que aquello empezó a funcionar, ahí fiché también a un peruano, que era muy bueno, que luego se fue,
luego me mandó un estudiante él, y a otra serie de gente, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues yo dije, yo tengo que elegir entre la Escuela de Agrónomos y el Consejo, y yo echaba en menos a los estudiantes. Entonces dije, bueno, pues fui a hablar con el presidente del Consejo y sugerí la persona que me sucediera, que era una persona que yo conocía, que era una persona muy responsable, y muy bien. Y ahí están, ahora mismo está funcionando fenomenal el grupo de plantas del Centro Nacional de Biotecnología. También ha participado en el proyecto europeo Regia. Ah, sí, sí. Ese proyecto fue muy interesante porque ahí nos juntamos un montón. Ahí cambió de objeto de estudio, ahí dejó el trigo y los cereales por... Sí, por una planta modelo, sí. Arabidopsis thaliana. Ahí lo que ocurrió es que yo me di cuenta enseguida, bueno, para empezar, Arabidopsis thaliana fue la primera planta que se secuenció, cuyo genoma se secuenció en el año 2000, y además la cantidad de DNA es mucho menor que la que tienen los cereales y no digamos ya y otras plantas de cultivo. Entonces yo me di cuenta que era importante también hacer caso a las plantas modelo, porque de ahí se podían extrapolar una serie de consecuencias para las plantas de cultivo. Y ese proyecto fue extraordinariamente exitoso. Nos juntamos 30 grupos europeos, de todos, desde Dinamarca, Italia, Alemania, etc. Y el objetivo era caracterizar genes que codifican factores transcripcionales, esas proteínas reguladoras. Claro, yo tenía la experiencia de las proteínas reguladoras en cebada, pero había trabajado con una serie de ellas, con una serie de familias que no eran muy conocidas en ese momento, los factores transcripcionales DOF se llamaban, y entonces dije, el objetivo era que cada uno caracterizáramos 50, o sea, 50 por 30, 1500, prácticamente más del 80% de los factores transcripcionales estaban ahí. Entonces teníamos que clonar todos y cada uno de esos y luego hacer una serie de plataformas tecnológicas, es decir, pasarlos a levadura para que luego las demás personas pudieran trabajar con ellos y demás. Y entonces yo conocía a la crème de los científicos que se dedicaban a la regulación génica en plantas en Europa, y además le cogí todavía muchísimo más afecto a estas proteínas reguladoras, porque claro, luego por similitud, por ortología, cuando yo conocía lo que hacían algunas de estos reguladores en las plantas modelo, iba a buscar el ortólogo en cebada y veía si dónde se expresaban, si hacían lo mismo, si eran distintos, con matices, etc. Y eso me ha ayudado mucho, es decir, que ahora mismo en el grupo que yo tengo, y bueno, que ya está para extinguir porque dentro de año y medio yo ya me voy, pues lo que hacemos es constantemente ir de las cosechas a las plantas modelo. Porque además recientemente también se ha secuenciado la Brachypodium distachyon, que es la planta modelo por excelencia para las gramíneas. Y entonces también una de mis últimas tesis doctorales ha ido por Brachypodium distachyon y sus factores transcripcionales, y entonces comparar Brachypodium con cebada, Brachypodium y Arabidopsis, pero lo de Regia fue extraordinariamente importante para mi carrera profesional, sin duda. Una de sus últimas tesis doctorales, que han sido una veintena de ellas, ¿no?, las que ha dirigido sí, a lo largo de su carrera profesional. He dirigido 20 tesis doctorales. En general, la mitad han sido realizados por hombres, la mitad por mujeres, la mitad más o menos ingenieros agrónomos, la mitad biólogos o farmacéuticos o otras biologías. Sí. Y luego estos discípulos o estos doctores, ¿qué tal se los han apañado luego cuando han salido al mundo laboral? Pues ha habido de todo. En general, los extranjeros muy bien, es decir, mi estudiante de doctorado tunecino está de profesor en Monastir, una chilena está dirigiendo la Agencia de Evaluación de las Plantas Transgénicas en México, porque de Chile pasó a México. De las dos últimas, entre los últimos que yo he dirigido, una ahora mismo la acaban de fichar como profesora en la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido, y otra que le tentaba más la biotecnología, digamos, más práctica, más de industria, pues está en California trabajando en una empresa de biotecnología. O sea que muy bien. O sea que un doctorado
sigue siendo, digamos, un pasaporte, ¿no?, hacia un buen futuro profesional. Yo creo por lo que menos sí. por ahora. Sí, sí. Y otras personas que han trabajado conmigo, pero que no han hecho el doctorado propiamente dicho. Por ejemplo, una mexicana, pues ahora mismo está dirigiendo ella fue a México y acabó haciendo la tesis doctoral, Aileen O'Connor, y ahora es la directora de un centro muy importante en Mérida, en Yucatán. Bueno, muchas mujeres doctoras, ¿no? En mi caso, la mitad y la mitad, más o menos. Sí, bueno, las estadísticas de las mujeres, generalmente en la universidad globalmente hay un poquito más de mujeres que hombres, las que hacen doctorados se van igualando pero más o menos, y luego generalmente en la etapa postdoctoral, en los Ramones y Cajales es la famosa tijera que dicen, entonces ahí los hombres hay más Ramones y Cajales que mujeres, pero que generalmente eso se produce en un momento muy crítico para la mujer. Claro, el problema de la ciencia es que si te descuelgas durante un tiempo es muy difícil reengancharse. Ese quizás sea el talón de Aquiles en este problema. Es posible, y también que los padres se tienen que implicar más en la crianza de los hijos, que eso en mi época era muy rarito y ahora es menos rarito, pero un poquito más sería muy deseable. Pero no es la normalidad, ¿no? No es la normalidad. Bueno, lo cierto es que cuando usted se matriculó en la escuela para hacer la carrera, eran 3 mujeres entre un centenar de alumnos. Sí. En el año 2003 usted ingresó en la Real Academia de Ingeniería. Sí. Ahora son 3 mujeres. Otra vez las 3. Entre 60 académicos. Sí, sí, no, porque eso la hay cosa que... ha mejorado, pero ha mejorado poco. No, hay que hacer un trabajo, un searching committee que dicen los británicos, porque hay mujeres ingenieras muy preparadas que merecerían estar en esta academia. Y yo voy a trabajar para que haya más, clarísimamente. ¿Ese va a ser es uno de sus objetivos aquí en la academia? Ahora mismo sí. El inmediato son otros, porque ahora estamos preparando una reunión que va a haber en noviembre con las otras academias de ingeniería y hay que perfilar el programa porque va a ir de bioeconomía y ahí yo tengo algo que decir, pero sí que es cierto que es urgente porque hace muchos años que no se han incorporado mujeres a esta academia. La ingeniería genética, ingeniería molecular en plantas, es una disciplina relativamente reciente. Estábamos hablando de los años 80, ¿no? Cuando se puede decir que fue el pistoletazo de salida. Efectivamente. Ha llegado para quedarse, por supuesto. Ha llegado para quedarse y está aquí, vamos. O sea que tanto para solucionar problemas básicos, que se utilizan en todo el mundo, en todos los laboratorios, pero sean de plantas o sean de animales o sean de lo que sea, porque tiene una capacidad brutal para aclarar cuestiones básicas y desde luego con esa o otras, como es la modificación del genoma, va a tener una importancia enorme en la producción de alimentos para el año 2050, de eso no me cabe la menor duda. Bueno, pues vamos a quedarnos con este mensaje. Pilar Carbonero, ha sido un placer haber compartido estos minutos con usted. Lo mismo digo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.